Nosotros vamos a ocuparnos hoy del tema sectas. Lo hemos titulado La religión de los otros, en el entendido que para la mayoría de la gente, ya sea religiosos o no, las sectas son un grupo, acompañando al sociólogo Berger, es un grupo cerrado, un grupo que se ha escindido de corrientes ideológicas religiosas predominantes, que se cierra en sí mismo, que tiene una permanente tensión entre sus miembros de cara a la sociedad, sin integrarse a la misma como al margen de ella, pero que además le está exigiendo permanentemente a sus integrantes lealtad y compromiso. Para empezar a hablar de un tema que a nosotros nos parecía que era necesario que ustedes tuvieran en su agenda, para que al final de este programa nosotros pudiéramos discriminar entre sectas y grupos sectarizados. Ver qué es lo conveniente e inconveniente, para que ustedes sigan ejerciendo esa libertad de culto y de opción que está en la propia Constitución de la República y que hace que este país sea tan rico como es desde el punto de vista espiritual y humano. Nosotros pensamos que a las sectas se ingresa por idealismo, por ingenuidad, por curiosidad, por búsqueda de la independencia, por muchas otras razones, pero que generalmente algunos de estos problemas se están acentuando en la sociedad, como el tema de la familia, el tema de la drogadicción, el tema del alcoholismo, muchos temas sociales que empujan, si se quiere, a muchos jóvenes o personas de cualquier edad a estos grupos de pertenencia. Vamos a ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo les agradezco a algunos integrantes de los llamados correcto o incorrectamente por parte de la sociedad, de nuestra sociedad, como sectas, porque es muy bueno que puedan participar junto a nosotros para aclarar estos temas. Y quiero presentarles a Renzo Pi Ugarte. Es antropólogo, coordinador del área Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades y es catedrático grado 5. Considera que en el Uruguay y América se viven los coletazos de lo que ocurre a nivel internacional. Lo más grave, dice Renzo Pi, radica en el problema de la definición. Bienvenido. A su lado el psicólogo Ubaldo Pino. Es psicólogo y desde hace muchos años se dedica a investigar sobre este fenómeno, el de las sectas. A su juicio, el mayor peligro de las sectas es el suicidio psíquico. Vamos a hablar después de estos temas. Bienvenido. Gustavo Puy es abogado penalista, considera que toda persona que voluntariamente ingresa a una comunidad cuyas reglas conoce, las está aceptando, así como sus consecuencias. Después veremos en qué consiste esta afirmación. Bienvenido, doctor. Gracias. Aquí a mi lado, el pastor Carlos Del Monte. Es licenciado en Teología y pastor de la Iglesia Valdense de Montevideo. Su intención es determinar la diferencia entre secta e iglesia, desde el punto de vista teológico. Bienvenido, pastor, una vez más. A su lado, Delfo Beltramelli, coordinador de la obra docente de los Testigos de Jehová. Este grupo religioso, este grupo está en el Uruguay desde el año aproximadamente 1925 y tiene sus características propias y a él nos referíamos cuando le agradecíamos que estuviera aquí para conversar sobre estos temas de las sectas o grupos sectarios. Bienvenido. A su lado, Ray Bata. Es coordinador de Relaciones Públicas y encargado de la prédica de Hare Krishna, doctrina particular enseñada por un maestro que la halló o explicó y seguida y defendida por otros. Bienvenido, Ray Bata. Gracias. Y a su lado, Néstor Jiménez, periodista radial y en varias oportunidades él mismo ha investigado sobre este fenómeno, sobre el fenómeno de las sectas, las religiones, en fin. Es un investigador social. Su programa es Calibre 22 de Universal. Opina que de las sectas lo que le preocupa son aquellas que procuran adeptos a costa de desprestigiar a las restantes. Bienvenido, Jiménez, también. Yo ahora, amigos, aquí presentes y para todos ustedes, quiero presentarles un tape que tiene su origen en la televisión española y que nos recuerda
con mucha fuerza algunos episodios muy graves que han sucedido en el mundo con respecto al accionar de las sectas. Adelante. La Biblia y el fusil van a menudo unidos en la infinidad de sectas que proliferan en Estados Unidos. Los americanos no han podido olvidar aún la tragedia ocurrida hace un par de años a la secta de los Davidianos en el rancho de Waco, en Texas. David Koresh, el falso profeta de la salvación eterna, había prometido a sus seguidores el paraíso. En cambio, los lanzó al infierno. Un espantoso incendio devoró en media hora el rancho de Koresh y a 86 de sus seguidores. América no olvidará sobre todo a los 24 niños, 17 por debajo de los 10 años, la mayoría de ellos hijos del falso Jesucristo. David Koresh, un empedernido bebedor de cerveza y frustrado cantante de rock, se definía a sí mismo en una de sus canciones como el loco que vive en Waco. Otro loco, Charles Manson, líder de un culto satánico, cantante frustrado también como Koresh, declaró una guerra santa hace 25 años. Las consecuencias fueron una escalofriante matanza que costó la vida de 7 personas, entre ellas la actriz Sharon Tate. Una tragedia que conmovió al mundo. Pero locos como Manson y Koresh abundan en América. Según estima el FBI, hay 700 sectas de carácter nacional. En cuanto a las locales, la cifra es incalculable. Solamente en California se cifran entre 1.500 y 2.500. Conforme nos acercamos al final del siglo, el FBI está prestando más atención y control a las sectas. El peligro ha aumentado con la espera de esa fecha mágica del año 2000, sobre todo porque hay grupos armados hasta los dientes y dispuestos a todo en nombre de su religión. Amigos, esto sucedía a nivel internacional, pero nosotros no queremos sacar la mirada del Uruguay. Y para ello yo le traslado la primera pregunta al antropólogo Pi, para que nos redondee el concepto de secta y grupos sectarizados. Bueno, Raquel, en la presentación del programa dijiste algo que creo que avanza en este sentido. Te referiste a la idea de secta como la creencia de los otros. El sectario siempre es otro, nunca soy yo, ¿no? Porque hay indudablemente una gran carga peyorativa en el término. No pienso en los orígenes de esto. Creo que tiene que ver tal vez con la posición católica desde el origen del protestantismo, porque el término secta se populariza desde ese momento. Y esto es bastante conocido por lo que ha escrito el historiador Troeltsch y demás. La secta es algo que se separa de un tronco. Pero indudablemente lo que vemos es una cosa distinta. Entonces creo que vale la pena que nos pongamos como criterio para distinguir las cosas y como forma tal vez más clara para saber a qué nos referimos. Nos propongamos utilizar conceptos como por ejemplo el que se utiliza en inglés de distinguir secta y culto. Secta es aquello que sí, es aquel movimiento religioso que surge de un tronco anterior, de una tradición, de un sistema dogmático y ceremonial existente y que se separa y plantea sus propias cosas. Pero culto es otra cosa. Tiene un gran contenido de originalidad, de novedad, aunque desde luego pueda referirse a conceptuaciones y a prácticas religiosas que existían antes en otros contextos. Lo que acabamos de ver respecto de Waco y demás, más bien tiene que ver con el término de culto. Seguir a un líder muy carismático. Bueno, la presencia de un líder carismático es casi de orden en este tipo de manifestaciones religiosas, por lo menos las contemporáneas, ¿no? Pero tampoco siempre es así, porque la vida de los líderes es limitada. Y aquellos líderes religiosos que han creado movimientos que en un principio fueron sectas o cultos, luego desaparecen y el movimiento sigue. Por lo menos en muchos casos, en otros casos desaparece. En el caso de Waco, aparentemente eso desapareció. Se disolvió en medio de la tragedia. Claro. ¿No? Hoy la religión católica es predominante, pero en sus orígenes, ¿fue un culto o una secta? Bueno. Para empezar a entender, ¿no? Estaba pensando en algo, yo lo copié, lo traje aquí.
no es mío, no me acusen a mí de plagiador. De plagiador ni de herejía, ¿no? Es de Schaap, un antropólogo, que decía que un antropólogo situado en el primer siglo del Imperio Romano, ¿no? Al que le hubieran preguntado por este grupo que había surgido en Palestina, que seguía un líder, que no tenía todavía una tradición escrita, que se pasaba oralmente los relatos de sus milagros, ¿no? Y que desde luego se involucraba en todos los problemas políticos y sociales de la Palestina de esa época, ocupada por los romanos y demás. Si le hubieran preguntado a este antropólogo, ¿cómo ve usted? ¿Qué posibilidades ve a este grupo? ¿Cómo se imagina el futuro de este grupo? ¿No? Claro. ¿Quién iba a imaginar que iba a tomar posteriormente el desarrollo, la difusión y el poder que tomó en los siglos siguientes? Claro. ¿No? Sí, en un proceso social, sociocultural, lo que se forma como una secta, al cabo de un tiempo se vuelve una iglesia. O sea que hoy podríamos estar hablando de sectas o cultos que dentro de 2000 años, o tal vez no tanto tiempo, podrían ser iglesias predominantes. Podrían ser. Las palabras muchas veces sirven, como tú lo sabes y todo el mundo lo sabe, más que para aclarar, para confundir las cosas. Muy bien. Pastor, una pregunta. ¿Por qué cree usted que ha aumentado con tanta fuerza este auge de nuevas religiones, de sectas, de cultos, en fin, en el mundo y en el Uruguay? Bueno, se puede entender el tema desde varios ángulos, ¿verdad? Es decir, el tema de la secta se puede abordar desde distintos aspectos. Si uno lo encara desde el punto de vista sociológico, se puede decir que sí, que hay elementos que pueden ser, por ejemplo, elementos que tienen que ver con la realidad de la gente, frustraciones, un futuro muy negro, una serie de elementos que llevan a que la gente busque novedades. Y dentro de las novedades pueden estar también el surgimiento de grupos que se ponen de moda, por decirlo de alguna manera. Ahora, a mí me parece, y me gustaría insistir un poquito en la línea que había expresado Renzo, que desde el punto de vista teológico yo creo que nosotros tenemos que tratar de hacer una diferencia entre iglesia y secta, para vivir la realidad de la iglesia y en cierta medida para defendernos de la realidad de la secta. Porque yo creo que iglesia y secta son dos realidades irreconciliables entre sí. Y no puede existir una iglesia sectaria como no puede existir una secta eclesiástica. Entonces, yo pienso que no es correcto hablar de una iglesia grande y de una secta chica, porque hay sectas muy grandes y hay iglesias pequeñas. Vamos a dejarlo por ahí porque es un tema que seguramente dará para seguir discutiendo. Amigos, volvemos apenas en instantes. Amigos, seguimos aquí conversando, discutiendo a partir del tema de las sectas, y nos decía el pastor Del Monte que, bueno, que existen de pronto grandes iglesias que pueden aparecer y se denuncian muchas veces como sectas, y lo contrario, o algo así le entendí yo. Justamente porque si definimos la iglesia en relación con Jesucristo, quiere decir que la plenitud de la iglesia no puede significar otra cosa sino la plenitud del reconocimiento, la obediencia y la comunión con Jesucristo. En cambio, la secta, por el contrario, se define por la parcialidad de esa relación, es decir, por su lealtad dividida. Cuando alguna cosa, una tradición, una característica nacional o racial, una doctrina o una práctica eclesiástica es colocada al mismo nivel que Jesucristo, entonces ya aparece el espíritu sectario. Y la iglesia deja de ser iglesia para convertirse en secta. Sobre esto, ¿alguien quiere agregar algo? A ver, me había pedido Peltramelli, a ver, un minutito. No, sencillamente iba a mencionar que el término secta aparece en las Sagradas Escrituras o en la Biblia, en el primer siglo, en el libro de los Hechos, y en ese caso, en el capítulo 24, las autoridades judías se refieren a la secta de los nazarenos, refiriéndose al cristianismo,
que estaba surgiendo en ese momento y que, como explicó excelentemente el antropólogo Pi, era como una especie de escisión o separación desde el punto de vista que lo veían ellos. Por otra parte, también se refiere en el libro de los Hechos a la secta de los fariseos, a la secta de los saduceos, que si bien eran algunos grupos bastante importantes, habían invalidado la palabra, se habían separado de la palabra escrita o de la Biblia por la tradición, de acuerdo con lo que está la explicación allí. Nada más que quería acotar porque daba peso a la excelente explicación del antropólogo. ¿Jiménez? Yo creo que el tema pasa porque el hombre tiene necesidad de creer en algo. Para mí no existen los ateos, por más que digan que existen los ateos. Como digo yo, cuando las papas queman siempre terminan creyendo en algo. Pero hay dos clases de hombre religioso a mi modesto entender. Está el hombre religioso bíblico, que no se aparta un ápice de las escrituras bíblicas, y está el religioso que yo le llamo naturalista, ese que interpreta las cosas a su manera, y ahí va desnaturalizando la cosa y ahí van naciendo las sectas. Creo que si apuntamos por ese lado vamos a encontrar que el porqué del nacimiento de los Charles Manson o de este cantor de rock de Monte Carmelo y el de Francia, creo que el hombre cuando interpreta las cosas a su manera o se indiosa o se autocalifica de líder y arrastra masas, esas son las sectas que a mí me preocupan. Porque tampoco creo que hay que estigmatizar la palabra secta. Hay sectas que tienen un buen mensaje, que tienen un buen argumento religioso y que no apuntan a hacer daño. Hay otras que apuntan a hacer daño, a sacar, a destrozar la familia, a lavar el cerebro, que existen y muchas, y bueno, que eso puede ser motivo de otro comentario. ¿Y me permitís un cachito nada? ¿Cómo no? Porque quiero hacer una pequeña acotación con relación a lo que decía el antropólogo. Yo creo que no necesariamente hay que apartarse del tronco para convertirse en una secta o en un sectario. Creo que puede estarse unido al tronco y se puede ser integrante de una secta o ser sectario. Y pongo 3 o 4 ejemplos. El Opus Dei, por ejemplo, es uno. El padre Elizaga, con sus misas carismáticas, no se ha apartado del tronco, pero lo que hace él es sectario. La comunidad, tristemente célebre Comunidad Jerusalén, bueno, es otra. Y si hablamos dentro del sector evangélico, también tenemos un montón de denominaciones que no se han apartado del tronco fundamental o central, pero tienen cada uno su librito, su chacrita o su interpretación. Ray Bata, quería preguntarte sobre este tema. Sí, el punto esencial con respecto a las sectas o las decisiones que se han dado, como decía, con respecto, decía que cuando se escinde de un tronco, ¿no? Yo represento o pertenezco al movimiento Conciencia de Krishna, Movimiento Internacional para la Conciencia de Krishna, y en ese punto quiero hablar un poco, porque durante mucho tiempo a nosotros mismos se nos ha catalogado de sectas, y dentro del paquete de sectas meten mucha cosa. Nosotros en realidad pertenecemos o somos una religión autorizada. Más de 600 millones de personas reconocen a Krishna como la personalidad de Dios en India, por lo cual obviamente eso cuando uno se traslada a Occidente, lo cual significa también un cambio, un trasplante cultural, hace que sea raro. Y eso vemos que en nuestro caso también se ha dado otro tipo de casos. Nuestro caso particular es choqueante mismo por las vestimentas, por todo eso. Entonces eso que uno sea catalogado de secta. En ese entorno quería aclarar eso. Ajá. Porque hay como otro tipo de visiones sectarias, que es lo desconocido o aquello que es raro. Para ustedes los sectarios son los de afuera, los que los califican. No, no es sectario, ¿no? Simplemente es una cuestión de desconocimiento. Cuando en algunas publicaciones aparece que el movimiento de ustedes es donde han habido mayores desapariciones de miembros, es decir, personas que han sido trasladadas de misión o algo así y que luego no se sabe, por lo menos sus familiares no reconstruyen el paradero. No, concretamente, hace mis 10 años de experiencia que conozco, o sea, todos los que he conocido, ninguno ha desaparecido. Con respecto a eso, es como, somos un tema jugoso para la prensa que siempre busca, no digo toda la prensa, pero cierto tipo de prensa que siempre busca una noticia sensacional, o inclusive inventar naturalmente. Yo he visto tantas notas desfavorables así, pero completamente, o tuercen, toman ciertas cosas, ¿no? En realidad, yo mismo cuando conocí,
A mí me dijeron una cantidad de disparates y yo quedé, uy, pero después vi que no era más que calumnias. Es siempre la tendencia, uno quiere vender un producto, un cierto producto periodístico, y la gente, el periodista sabe lo que la gente quiere. Igual, tengo una cantidad de preguntas para ti que seguramente te las hago después, y les propongo ver ahora un tape, un compacto, donde tenemos la opinión del padre Lizaga, ya que fue aquí convocado por Jiménez, de alguna manera una referencia lateral. Quiero que compartamos juntos este tape. ¿Qué entendemos por secta? En general son grupos minoritarios, grupos, digamos, que son exclusivistas, que se sienten los únicos poseedores de la verdad, que están formados, digamos, por gente fanatizada, que normalmente siguen a un líder más o menos de corte carismático, un líder que se pone como representante de la divinidad o como un intermediario ante la divinidad, que normalmente se casan entre ellos, que generalmente no tienen contacto con el mundo exterior, generalmente no leen las revistas, no leen los diarios, no miran la televisión. Entonces son grupos cerrados, ¿no? Autosuficientes. A eso es lo que le llamamos sectas. No tendremos que llamar sectas, por ejemplo, supongamos los mormones, o por ejemplo, yo que sea, tantos grupos, iglesias evangélicas que tenemos muchas en el Uruguay, no las podemos considerar sectas. Los testigos de Jehová, del momento que, por ejemplo, de que ellos leen únicamente las revistas Atalaya y Despertad, de que más bien tratan de romper, de mantenerse separados del mundo. Los testigos de Jehová no votan. Los testigos de Jehová no celebran ni siquiera el cumpleaños, no celebran el Día de la Madre, no celebran el Día de Difuntos, no celebran la Navidad. Se mantienen totalmente aislados, se casan entre ellos, ¿no? Generalmente no admiten las transfusiones de sangre. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no cantan el himno nacional, no hacen el saludo a la bandera. Tiene una cantidad de características que los aísla de la sociedad, o sea que es un grupo con aristas sectarias. Bueno, tuvimos así sectas un poco destructivas que fueron los Niños de Dios, pero en este momento no me consta que ellos se encuentren trabajando aquí en Uruguay. Sé que pasaron el verano en Atlántida, precisamente el grupo que fue, digamos, había sido detenido en la Argentina, ¿no? Esos pasaron aquí en Atlántida, pero creo que acaban de retirarse en este momento. Así que una secta destructiva que ande marchando a la vista, en este momento no me consta de ninguna en especial. La Comunidad de Jerusalén, yo diría, no es estrictamente una secta del momento que está dentro de la Iglesia Católica, mantiene la doctrina de la Iglesia Católica y está la jerarquía de la Iglesia Católica por encima de ella, no es un grupo independiente. Pero sí es un grupo que tiene muchas características sectarias, desde el momento, digamos, ese tipo de encierro, esa especie como, digamos, de lavado de cerebro que se le ha hecho a alguno de los muchachos, de esos castigos físicos que dice la prensa que se le han aplicado a los muchachos, todo eso es propio prácticamente de lo que sería una secta. Estoy segura que Beltrameli va a querer responder de acuerdo a lo que ha manifestado el padre Lizaga, pero me gustaría ir tanto al penalista como al psicólogo. En primera instancia, Pino, ¿hay características concretas en la personalidad de los individuos que los lleven a integrar sectas? Porque está como sugerido en todo esto, ¿no? Hay una característica, sí, que pasa primero por un entorno emocional, donde la persona tiene una legítima búsqueda de vida espiritual, de conocimiento, de trascendencia incluso, pero está condicionada por alguna perturbación y por eso generalmente culmina en algún grupo ya organizado, se llame secta o como se llame, donde generalmente es utilizado para otros fines, para fines comerciales de los líderes, hacerlos trabajar en exceso de horas, gratuitamente, sin ningún tipo de legislación que los ampare, porque generalmente están cortan los vínculos por fuera, con la familia. claro. Entonces, las motivaciones son siempre también de despersonalización, de perder un poco todo eso que fue aprendido en la familia, que fue aprendido en el colegio, todo aquello que el joven lo sentía como de repente condicionante. Entonces, el error es que se saca un clavo con otro clavo, ¿no? Y entonces, ahí está el problema. Se me ocurre preguntarte a ti, Ray Bata, ¿ustedes comienzan la jornada a las 3 de la mañana? No, un poquito más tarde, a las 4:30. 4:30. Si no tengo mal los datos, ustedes tienen que repetir, los integrantes del grupo de ustedes, ¿lo llamo secta, culto, No, iglesia? Movimiento religioso. Movimiento religioso. Tienen que repetir 1728 veces el rezo de El mantra Hare Krishna. El mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sí, esa oración es una oración muy especial. No es lo mismo que repetir papa, boñato y cebolla. Estamos hablando de los nombres de Dios. Krishna quiere decir la fuente de todo el placer, el más atractivo. Rama quiere decir la fuente de todo el placer. Y Hare es una invocación a la energía del Señor. ¿Eso no es una especie de lavado de cerebro? No es un lavado de cerebro. En un sentido se podría decir que sí, porque si tenés la cabeza ocupada 1728 veces, ¿hasta cuántas horas es una llevas? práctica yógica. Es una práctica yógica. Hoy en día está muy en boga la práctica de yoga, y nadie la condena, de meditativa, silenciosa. Lo que nosotros estamos practicando es mantra yoga, el canto de mantras, el canto de vibraciones sonoras que son espirituales. Es como cuando uno calienta un hierro. Cuando uno calienta un hierro llega un momento que se vuelve como fuego, queda el rojo. Similarmente, si uno se pone en contacto con la energía superior, la energía espiritual, por el canto de los nombres de Dios, Dios no es diferente de su nombre, Él es absoluto, es el todo absoluto. Cuando uno se pone en contacto, uno gradualmente va espiritualizando su existencia. Su conciencia se va limpiando. En ese sentido, podríamos decir que es un lavado de cerebro, porque su conciencia se va limpiando. Significa que hay una cantidad de cosas que vos tenés adentro, que se entienden por contaminaciones, que se van limpiando, se van eliminando. Y si ese es el lavado de cerebro que practicamos nosotros, bienvenido sea, si es algo que ayuda a la persona. ¿Alguien te impulsó a entrar al movimiento? No, para nada, fue completamente espontáneo, lo sentí, y para nada estaba frustrado en mi vida. No estaba frustrado. No, o sea, para nada. ¿por idealismo puede ser? Sí. Por idealismo. Yo quería preguntarle al doctor Puig, no sé, se me ocurre que el tema del lavado de cerebro es un tema interesante. Yo creo que no hay una legislación, por lo menos no concreta, para este tipo de cosas. ¿Usted cree que las personas, porque usted lo enunciaba al principio, lo enunciaba como un titular, las personas entran voluntariamente, como entra él, a las sectas, a los grupos religiosos, cultos, etcétera? Sí, pienso que básicamente sí. Yo no veo en todo este problema que se ha planteado hoy con motivo de la secta Jerusalén, pero no es un tema nuevo en el mundo. Digo, yo no veo ninguna, refiriéndome a mi especialidad, yo no veo ningún tipo penal, no veo ninguna actividad delictiva, porque ¿cuáles podrían ser las figuras delictivas aplicables al caso? El lavado de cerebro. Bueno, en todo caso eso podría encajar dentro de una figura penal de delitos contra la libertad del sometimiento a una persona a hipnosis o sueños hipnóticos contra su voluntad. Pero eso puede darse, ¿verdad? Podría darse, pero ¿dónde está el contra la voluntad cuando yo ingreso a una secta, a una iglesia, a un pero cuadro de fútbol? Pero no puede entrar por idealismo, no puede entrar por curiosidad, no puede entrar por deseos de independencia, y luego se encuentra con una estructura cerrada que le impide, que tiene muchas horas en vigilia, que es imposible descansar convenientemente y que se le induce, porque está comprobado científicamente que el organismo empieza a tener un exceso de ácido láctico que hace un efecto de sueño, de somnolencia, donde el individuo puede ser fácilmente inducido. Pregunto. Sí, y contesto. Digo, a mí me parece que cuando una persona ingresa a esos movimientos, por decir de alguna forma, tiene conocimiento, aunque sea un conocimiento implícito de todo lo que ahí pasa. Es decir, si un testigo, si un integrante de la secta, por lo que tengo entendido, yo no conozco el expediente, simplemente tengo una referencia periodística del tema, se dice por ahí que un ex integrante de esta comunidad Jerusalén, bueno, pues fue a hacer la denuncia correspondiente porque había recibido algún tipo de golpiza, pero también había visto golpizas practicadas a otros durante un lapso prolongado. Si yo si yo entro a cualquier lugar y veo que alguien le pega lo primero que hago es irme. ¿Se podrá uno ir de esos lugares? Le pregunto a Pino. Pero yo creo que, yo pienso, quizás es como en el hogar. Yo tengo un padre que me golpea y no abandono el hogar, o la mujer que es golpeada y no abandona el hogar. Es la misma situación. Ahora, no existen figuras legales, evidentemente. Naturalmente. Claro. Digo, hay un condicionamiento. Cuando usted me dice de ese condicionamiento, también yo le puedo decir, en el caso de la mujer golpeada, hay muchas veces en que la mujer opta preferir ser golpeada por comodidad.
Es decir, por no salir a enfrentar el mundo, por no salir a enfrentar, más que un condicionamiento estrictamente económico. Bueno, que haya un condicionamiento en todo lugar en el que entramos y nos quieran convencer de algo, va a haber condicionamientos propicios para hacernos creer. Si yo entro a cualquier agrupación política del país, bueno, va a haber un condicionamiento, me dirán que eso será para conseguir la maravilla del mundo, pero digo, siempre hay un consentimiento expreso o tácito. No, siempre. Después lo dejamos por acá porque es jugosísimo y tenemos tan poco tiempo para desarrollarlo bien que me parece que lo retomamos inmediatamente. No para nada. Y seguramente usted tiene cosas que aportar, Beltramelli que contestar y Jiménez seguramente que comentar. Ya volvemos. Amigos, seguimos discutiendo en torno al tema de las sectas, de los grupos sectarizados. Y una de las cosas que planteaba el abogado en discusión con el psicólogo era la posibilidad que tienen los individuos de entrar libremente, pero nos preguntamos, ¿tendrán las mismas posibilidades luego de entrar a una determinada organización de salir libremente? ¿Qué pasa en el transcurso de esa estadía en el lugar, en el culto, en la secta? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué le dice, psicólogo? No, yo no tengo ninguna... No, al psicólogo. Perdón. Sí, hay muchas experiencias de gente. La persona cuando o fallece el líder o el líder es apartado, como pueden suceder en algunos casos, tiene generalmente algún problema depresivo, alguna angustia que a veces puede culminar en suicidio. Cuando no, las sectas culminan en suicidios colectivos. Entonces, esto uno va a decir, bueno, pero hay cantidad de grupos que no pasan por ahí, que no están haciendo eso, que incluso hacen servicio a la sociedad. Sí, es cierto, todos empiezan por ahí, pero esto va creciendo, y esto a personas que lo hemos visto crecer este fenómeno durante 15 años, 16 años, vemos que cada vez es peor. ¿Pero qué pasa? ¿Es la enfermedad del líder? Sí que se transfiere, lógicamente. Ajá. ¿Cómo sucede también? O para poner un ejemplo, o es un funcionamiento colectiva. De la secta que implícitamente trae el deterioro. Es el líder y el funcionamiento, las dos cosas, pero hay una función de histeria colectiva, como sucedía en la Segunda Guerra Mundial, de repente con el hitlerismo, con el nazismo, ¿no? Sí. Quería hacerte una pregunta. Esas personas que psicológicamente quedan dañadas por la muerte de un líder, por un trauma, ¿no son personas que podrían quedar psicológicamente dañadas por una situación traumática, aun cuando no estuvieran en una secta? Sí, claro, porque tienen un condicionamiento previo, ¿no? Pero es el mismo problema para comparar con el tema de la droga, porque también es un tema de dependencia. Digo, la persona va a tener la misma situación cuando le desaparezca la droga. Ahora, el problema es la droga en sí mismo, la persona, o quiénes son las que la están traficando, ¿no? Digo, que es en definitiva, esto lo que se hace es una especie de supermercado espiritual donde se trafica con todo y puede obtener lo que quiera, ¿no? ¿Pero las sectas es parte de ese supermercado? Sí, claro. Sí. Se dice por ahí que hay cantidad de intereses internacionales, económicos, ideológicos atrás de las sectas. ¿Qué se puede decir de esto? Y sin duda, desde el punto de vista político, digo, hubo directivas de algunos países para largar una cantidad de movimientos religiosos para frenar situaciones políticas, sea de derecha o de izquierda. Sí. Más tarde eso fue también un proceso para lavar directamente dinero, ¿no? Muchas sectas se utilizaron para el lavado de narcodólares, estafas que hubieron internacionales, y acá a veces han intervenido hasta las propias religiones, y las grandes religiones también, ¿no? Con un espíritu sectario. Claro. Pi, ¿usted coincide o discrepa con esto? En parte sí coincido, en parte no, porque he visto que se ha sacudido mucho lo del documento de Santa Fe y las recomendaciones de Rockefeller al gobierno de Estados Unidos de fomentar un tipo de sectas, en realidad pentecostales, que se extendían por América Latina, por el temor a la teología de la liberación. La teología de la liberación fue destruida, rota, pulverizada por este papado, de manera que no hay esa cosa. Y en cuanto al desarrollo de algunas otras formas de pentecostalismo y neopentecostalismo, nada tienen que ver con Estados Unidos, surgen de Brasil y ahora se extienden por todo el mundo. Pero yo más bien me quería referir a una cosa que quedó atrás. Vimos un video de Lizaga, sí, y creo que ahí él hace una definición absolutamente correcta de lo que es el espíritu sectario. Dice que los sectarios son los únicos poseedores de la verdad.
yo creo que está totalmente acertado en esto. Pero también creo que él mismo podría ser objeto de esa calificación, porque yo me pregunto si la Iglesia de Belén y el culto carismático que desarrolla el señor Elizaga, si no responde a muchas de las cosas que él ha dicho. No, son movimientos minoritarios, son exclusivistas, se relacionan entre ellos, tratan de casarse entre ellos, y todo eso como expresión de que son los únicos poseedores de la verdad. Pero creo que no tiene esas características. Me parece últimas. que está equivocado en eso. No, Me parece que bastante bien eso para saber de que ¿Sí? no estoy tan equivocado. Discrepo con no usted será que lo una conozca. cosa, no Me será parece una que ni cosa de siquiera la fuerza que tiene. Digo, el movimiento no lo está conociendo. Esto, Perdóname, la pero renovación lo conozco carismática bastante. es un movimiento internacional. Sí. Digo, También es primera es cosa, un movimiento internacional. dentro de la iglesia. Y bueno, dentro de la iglesia, como segunda se refirió cosa, Jiménez, y tiene mucha razón, es un movimiento internacional, el Opus Dei, y Sí, también ciertamente. es una especie de secta dentro de Ah, la puede iglesia, haber porque estamos pensamiento mirando la sectario, comunidad de puede que sí, Jerusalén, que puede es una que sí. cosa chiquitita aquí en el Uruguay. No, es una parroquia más admitida por el obispado. O sea, digo, hay una cuestión de parámetros dentro de cada estructura religiosa. Todo lo que ¿no? usted Tenemos quiera, que medir con pero la misma llegamos a vara, un punto, entonces. a un punto que es muy si difícil medimos- separar lo que es iglesia y lo que es secta. tenemos que hacer una... Si medimos, una si diferencia. usted usa esa vara, tenemos que usar la misma vara para medirlo Claro, todo. seguro, Porque sí. ahí Sí. hay una dualidad. Justamente, yo le diría, por ejemplo, de movimientos de la India, entonces si movimientos como los Vaishnavas en la India, que tenían una antigüedad de 5.000 años, donde se practicaban las mismas prácticas que realizan hoy otros movimientos, pero no son realizadas de la misma manera, y los líderes no son los mismos, y aunque digan de que hay una sucesión indirecta discipular, también otros en la India tienen esa misma sucesión. Es como si alguien dijera, bueno, yo soy musulmán, y como musulmán soy suní, pero no todos son suníes, hay shias, hay ismaelitas, hay distintos grupos. El fenómeno Entonces, sectario, una cosa es la religión y otra la secta, en el fenómeno cuanto... sectario en el Islam es muy Ahí distinto de está. lo que estamos hablando y todo eso. Dentro En la India de cada también. estructura. Nos estábamos refiriendo a estas que aparecen aquí entre nosotros, ¿no? Claro. Y habíamos caído en lo del lavado del cerebro y el dominio y los problemas de la libertad, que esto es lo que nos interesa. Yo creo que el volumen de la religión no tiene que ser un obstáculo para que nosotros tengamos que hablar claramente. Y el hecho de que la religión católica sea la mayoritaria en el mundo no significa que no tenga carencias y falencias como cualquier otra religión. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a la audiencia le tenemos que transmitir mensajes claros. Y yo no estoy en contra de la iglesia católica ni la protestante, solamente me llamaron para hablar de secta y lo que yo entiendo de secta. Y a mí nadie me puede decir que los testigos de Jehová no son una secta. En el buen sentido de la palabra, porque quiero repetir mi posición, Cierto. que no estigmatizo a las sectas en general. Hay sectas buenas que tienen fundamento religioso, que tienen un buen mensaje y que aportan lo suyo y bienvenido para el cimiento de nuestra sociedad. Y otras sectas que son malditas y que apuntan a separar a la gente de la familia y a destrozar un montón de cosas. Entonces, en función de eso es que yo quiero hablar de la secta. Y si me permitís Sí. un minutito, Raquel, quiero decirle al abogado que se planteaba cómo alguien puede entrar a una secta sin saber de qué se trata. Yo le digo, ¿cómo un chico de 14 años puede fumarse un cigarro de marihuana? No sabe de qué se trata. Al principio es divino, le da personalidad, le da autoridad, es precioso, gana en todos los niveles. La verdad está atrás. Y cuando aparece la verdad, no puede salir, a menos que lo ayude. Pero con la publicidad que se ha hecho de los defectos y los vicios de la droga, yo creo que nadie puede suponer que tenga resultados positivos o no sepa cuáles resultados tiene. Vaya a los liceos. Yo voy a los liceos, pero lo que quiero decir es que hay un consentimiento de esa gente, sea por las razones que sea, pero que saben perfectamente las consecuencias que No, hagan. yo creo que no. Intelectualmente ignorancia puede de- saber, intelectualmente puede saber, pero de las consecuencias realmente y lo que los empujan Sí. es todo lo emocional, lo afectivo, lo relacional, lo vincular, es realmente a veces debe dejar bastante minimizado el tema de la dudo, prevención. No dudo. Sí, pero- Beltramelli, usted ha sido... Y Ok. Raibata enseguida te doy enseguida. Este, ¿Es una secta? ¿Testigo de Jehová? Bueno, sí, pienso que como las definiciones pueden ser muy amplias, ¿verdad? En todo lo que se dijo acá, que el lector juzgue o que el televidente juzgue de acuerdo a los hechos. Lo que sí podemos manifestarle es que la Biblia, en el libro de Segunda de Pedro, se predice que habrían sectas destructivas. Dice, sin embargo, llegó a haber también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros entre ustedes,
estos mismos introducirán calladamente sectas destructivas. A mí me preocupa una cosita de Sí. ustedes. Yo pienso que la mayoría de la población, cuando dice que ustedes son una secta, además de las cosas que dijo Lizaga y que Jiménez acaba de decir, está aquello de aquellos cientos, usted me dirá si es cierto o no es cierto, si se ajusta a verdad. 144.000 serán los elegidos y serán los para salvarse. ¿Para qué quieren ustedes millones de seguidores que creen en ustedes, en la palabra de ustedes y en la salvación, si solo serán elegidos eso que es una minoría dentro de millones, por ejemplo? Claro. Bueno, está bien, es una buena pregunta. Los testigos de Jehová creen que la mayoría de la gente, una grande muchedumbre, como dice el libro de Revelación, se van a salvar, si ese es el término, y van a obtener una vida eterna bajo el reino de Dios. Entonces, de ese reino de Dios habrá una parte, la parte gobernante del reino de Dios, que estará compuesta o está compuesta por Cristo como Rey, más los apóstoles que están entre esos escogidos en la parte celestial, y el número total de ellos está en el libro de Revelación, es 144.000, pero que los que se van a salvar es una grande muchedumbre, como dice el mismo libro de Revelación, que nadie puede contar, que son como las arenas del mar. Ahora, los testigos de Jehová hacen una obra, una prédica docente en todas partes del mundo, publican información impresa en más de 100 idiomas simultáneamente, y en 300 idiomas están predicando en la actualidad en más de 200 países. Nosotros tenemos revistas que la tirada mensual son 15 millones de ejemplares. Quiere decir que no hay ninguna revista en el mundo que se publique ni en tanta cantidad ni en tantos idiomas. Eso habla, usted lo está poniendo acá como argumento de apertura. De que es apertura, Ajá, de que es o sea abierto. que no solamente se casan entre ustedes, sino que... No, eso vamos a hablarlo ahora después, lo del casamiento. Digo que están abiertos a la sociedad. Claro, Es al grado que si nosotros ponemos, nada más como ilustración, una revista al lado de la otra, de la parte más angosta de la revista, en un año cubrimos el globo terráqueo 4 veces a la altura del Ecuador. ¿El contenido social? Contenido social, contenido social. ¿Por qué no se casan solo? ¿Por qué se casan solo entre ustedes? Bueno, nosotros, hay un texto en la Biblia del apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 7, que dice que se tiene la libertad de casarse, y el consejo que él da, que se casen en el Señor. Nosotros entendemos que es un consejo que está en la Biblia, es propio que la persona procure seguir ese consejo. Y si la persona se casa con alguien que tiene sus mismas miras, sus mismas metas, entonces los mismos principios, le va a ser mucho más fácil la convivencia y la felicidad dentro del matrimonio. Eso está en la Biblia. Si algún testigo de Jehová no se casa con otro testigo de Jehová, nosotros no tenemos ninguna medida disciplinaria para la persona. Admitirá con nosotros, Bertramelli, que Sí. en estos grupos que crecen tanto y que tienen de pronto las mejores disposiciones, los mejores, siempre deben existir, se me ocurre a mí preguntar esto, grupos que se aferran a determinado funcionamiento porque es la forma de identificarse y de pertenecer a los grupos. No sé si soy clara. No, nosotros procuramos que la gente viva de acuerdo a los principios de la Biblia que les enseñamos a las personas. Por ejemplo, uno de estos principios dice que por sus frutos les conocerán. Entonces, la práctica del testigo hace que la gente pueda identificar un movimiento peligroso, por ejemplo, y sirve como antídoto. Le ayuda para que la persona luego no vaya a tener las frustraciones y los problemas de la gente que se ha mezclado en esos grupos. ¿Qué quería agregar? Yo quisiera preguntarle al pastor, ¿cuál es el temor de que sean catalogados de sectas y el mensaje es bueno y valedero? ¿O acaso cuando el cristianismo se separó del judaísmo, después apareció el catolicismo, no fueron en principio catalogados de secta y hoy son una de las religiones mayoritarias del mundo? Yo insisto en que secta no es sinónimo de maldad, a pesar de que hay de las malas, no significa que sea diabólico. Por eso le preguntaba si por qué se molestan cuando se llaman secta. Le doy lugar a esa contestación breve, sí. Bueno, nosotros no nos molestamos demasiado. Como dije, depende de la definición que tenga la palabra secta y depende de que la gente se informe nada más. Porque me interesa mucho lo de abierto. Nosotros tenemos congresos, son totalmente abiertos, llenamos el charrúa, por ejemplo, durante 3 días, va a los grupos de familias completo. Nuestras reuniones son abiertas, todos son bienvenidos, no hay colectas, no hay ritos.
y bienvenidas las personas sin invitación, inclusive el público. Esto está recogido por prominentes enciclopedias, la Nueva Enciclopedia Británica, el libro sobre religiones en América, muestran esa característica de los testigos de Jehová.